Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube Nutrición. Hoy os voy a hablar sobre algo muy comentado en los últimos años y es la microbiota. Y es que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de la relación que existe entre la microbiota y nuestro estado de salud. Pues bien, hoy os voy a explicar qué es esta microbiota, qué funciones tiene, qué beneficios nos aporta y cómo podemos hacer para mantenerla sana. No perderos este vídeo y seguir aquí conectados. Vamos a empezar por el principio explicando qué es la microbiota. La microbiota es un conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo y que en su mayoría son bacterias, pero también pueden ser hongos, pueden ser arqueas, pueden ser virus u otros microorganismos. Tenemos diferentes microbiotas en nuestro cuerpo, pero donde se ha visto que hay el mayor número de microorganismos es en el intestino. Por lo tanto, hoy os voy a hablar de la microbiota intestinal. Y es que la microbiota intestinal de una persona que pesa, por ejemplo, 70 kilos, podría estar formada por 100 billones de microorganismos y pesar alrededor de 200 gramos, es decir, pesar como una naranja o una manzana grande. Y por todas las funciones que hace esta microbiota, podríamos decir que los seres humanos somos como superorganismos gobernados en gran parte por microorganismos que nos hospedan, que viven en nuestro cuerpo. Bien, y ahora que sabemos lo que es la microbiota, ¿qué relación tenemos con ella? Nosotros tenemos una relación simbiótica y es que ella se beneficia de nosotros porque vive y hospeda en nuestro cuerpo y se alimenta de algunos nutrientes que nosotros consumimos y nosotros nos beneficiamos de ella. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué beneficios nos aporta la microbiota? Número 1. Nos ayuda a digerir ciertos alimentos, como por ejemplo, y el más importante que yo destacaría, son las fibras alimentarias. Estas fibras alimentarias, cuando llegan al intestino, la microbiota las descompone y fermentan. Cuando se produce esta fermentación, se producen unas moléculas muy interesantes y muy estudiadas y además muy beneficiosas que son los ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta, ¿qué nos beneficia y qué nos aportan? Influyen en nuestra salud intestinal. De hecho, la principal razón de ser de los ácidos grasos de cadena corta son que sirven de energía a las células que se encuentran en nuestro colon, además de proteger toda la mucosa intestinal, proteger y consolidarla. También reducen el colesterol y los triglicéridos, así como reducen la insulina y reducen el riesgo de padecer cáncer colorectal. Por lo tanto, vemos que los beneficios de estos ácidos grasos de cadena corta van un poquito más allá de lo que sería el propio intestino, que es donde se forman. El segundo beneficio de nuestra microbiota viene de la mano del sistema inmunitario, es decir, nos protege contra los patógenos, que son los microorganismos que están donde no tienen que estar, son los microorganismos nocivos. Por lo tanto, enseña a nuestro sistema inmunitario a defenderse y a saber cuáles son amigos y cuáles son enemigos. Tercer beneficio es que nos ayuda a la asimilación de ciertos minerales, como por ejemplo el calcio, el magnesio y el hierro, y nos ayuda a sintetizar ciertas vitaminas esenciales como la vitamina K o la vitamina B12 y algunos aminoácidos. Y el cuarto beneficio sería que está muy relacionada la microbiota con nuestro comportamiento, y es que se ha visto en diversos estudios cómo la microbiota afecta nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento. Pero además se ha visto cómo la microbiota está detrás de muchas enfermedades, sobre todo cuando existe disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Es un desequilibrio en la composición de nuestra microbiota. Cuando hay disbiosis aparecen enfermedades como por ejemplo las digestivas, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, pero van más allá de las enfermedades digestivas porque también puede estar detrás de la obesidad, de las alergias, de ciertos tipos de cáncer, de la diabetes. Por lo tanto, la microbiota es muy importante y se está estudiando muchísimo en otras enfermedades, no solo en lo que es salud digestiva. Pero cuando creamos esta microbiota, ¿cómo podemos influir en ella y cómo podemos hacer para ayudarla a estar sana? Pues bien, la microbiota empieza a crearse en el momento del nacimiento. De hecho, en el mismo momento del parto, y dependiendo de qué tipo de parto hayamos tenido, podemos tener una microbiota u otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un parto vaginal donde el bebé
pasa por el canal vaginal, en este canal también existen muchísimos microorganismos que conforman la microbiota vaginal, y cuando el bebé pasa por ahí se impregna toda esta microbiota y empieza a crear la suya misma. Por tanto, se diferenciaría de una cesárea. Además, la lactancia de este bebé también influye en la microbiota del mismo, porque la lactancia materna, a diferencia de la artificial, tiene más cantidad de microorganismos, por lo tanto la microbiota también sería diferente. Pero esto no es todo, porque el momento del parto, qué tipo de parto o qué lactancia haya tenido un bebé, no significa que esa persona ya vaya a tener siempre un tipo de microbiota. ¿Por qué? Porque la microbiota se va adaptando y va cambiando en función de nuestros hábitos y de nuestro modo de vida. Y este sería el factor más importante que contribuye a tener una microbiota sana. Así que vamos a ver qué factores influyen en nuestra microbiota y, por lo tanto, qué podemos hacer para realmente mantenerla sana y evitar todas esas enfermedades que he comentado que están relacionadas con una microbiota o con una disbiosis, con un desequilibrio de esta microbiota. El primero de todos sería alimentarse bien y, por tanto, comer alimentos prebióticos. Los alimentos prebióticos son los que alimentan a nuestra microbiota y, por lo tanto, son alimentos ricos en fibra alimentaria, que hace que esta microbiota descomponga esta fibra y, lo que hemos comentado, que se crean los ácidos grasos de cadena corta cuando esta fermenta en nuestro intestino. Por lo tanto, comer alimentos ricos en fibra, provenientes sobre todo de frutas, de verduras, de cereales integrales, de legumbres, pero también una alimentación rica en proteínas saludables, como por ejemplo las legumbres que ya he comentado, el huevo, el pescado, la carne, y rica en grasas saludables, como por ejemplo el aceite de oliva, los frutos secos, el pescado azul o las semillas. Todo este conjunto de alimentos hará que nuestra microbiota esté bien alimentada. Otro factor muy importante que puede favorecer el equilibrio en nuestra microbiota es tomar alimentos probióticos. Estos alimentos son, por ejemplo, el yogur, el kéfir, el chucrut, el té kombucha, entre otros. Todos estos alimentos fermentados, sobre todo, son ricos en dos tipos de microorganismos, los lactobacilos y las bifidobacterias. Todos ellos harán que nuestra microbiota esté más diversificada y, por lo tanto, más saludable. De hecho, en un estudio en la Universidad de Stanford se ha visto cómo consumir alimentos ricos en fibras, que son los alimentos prebióticos, junto con alimentos fermentados, que serían los probióticos, diversifica nuestra microbiota y repercute positivamente en la no aparición de compuestos que están muy relacionados en procesos inflamatorios, por lo tanto, en procesos que nos llevan a ciertas enfermedades crónicas que no queremos que aparezcan. En algunas de ellas os las he comentado antes, pero al final lo que repercute el consumo de estos dos alimentos, los prebióticos y los probióticos, hace que nuestra salud y nuestra microbiota esté en equilibrio. Evitar azúcares y grasas saturadas sería otro factor importante a tener en cuenta. Sobre todo, este tipo de azúcares y grasas saturadas se encuentra en productos procesados. ¿Qué ocurre si tenemos una alimentación rica en este tipo de productos? Pues bien, que estamos promoviendo cierta inflamación, es decir, que el medio donde vive nuestra microbiota se vea alterado. Si además a todo esto le sumamos que estamos consumiendo pocos alimentos prebióticos, poca fibra proveniente de las frutas y las verduras, de los cereales integrales, las legumbres, lo que os he comentado antes, si estamos consumiendo poco estos alimentos, por un lado, el medio donde vive la microbiota se ve alterado por el consumo de azúcares y grasas saturadas, y por otro lado no le estamos dando alimento a esta microbiota, por lo tanto estamos haciendo que esta microbiota se desequilibre, estamos promoviendo esta disbiosis que os he comentado, y esto es precisamente lo que no queremos. Y por último, el último factor sería la actividad física y nuestro entorno. Es decir, si estamos estresados, si no estamos estresados, si dormimos bien, y qué actividad física y si hacemos actividad física. Porque se ha visto, por ejemplo, en una revisión de 18 estudios que ha hecho la Universidad de Granada, se ha visto como a más actividad física, mayor diversidad de microorganismos, por lo tanto mayor diversidad de nuestra microbiota. Así pues, actividad física importante, además de hábitos alimentarios, alimentos prebióticos como fibra, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, y alimentos probióticos como el yogur, el kéfir. Todo esto ayudará a que nuestra microbiota esté equilibrada y sana. ¿Y qué debilita nuestra microbiota?
Pues bien, el consumo de tabaco y alcohol, el estrés, el sedentarismo, es decir, el no ejercicio, no actividad física, y el consumo de antibióticos. Por lo tanto, sabemos que mantener un estilo de vida saludable, tener unos buenos hábitos alimentarios, comer de manera correcta, hacer ejercicio físico, mantener el estrés un poquito a raya, nos ayudará a tener una microbiota sana y equilibrada y por lo tanto evitar muchas enfermedades que son muy frecuentes hoy en día. Y además también sabemos que centrarse en la microbiota puede ser muy interesante y es una posible alternativa a ofrecer para tratar ciertas enfermedades que hemos comentado. Y ya por último deciros que os dejo aquí abajo en la cajita de información todos los links de los estudios que he utilizado sobre la microbiota y darle al like, sobre todo si os ha gustado, compartirlo con todas aquellas personas que creáis que les pueda interesar y que les pueda ir bien aprender un poquito más sobre la microbiota y sobre todo, muy importante, suscribiros a mi canal si queréis saber más sobre alimentación y salud. ¡Adiós!